Iniciamos el periodo de entrevistas. Bueno, y ayer el presidente de la República finalmente sancionó esta nueva ley, la 462, que reforma la ley orgánica de la Caja del Seguro Social. Y empezamos con las reacciones de un sector que ha estado muy pendiente de este debate y de cómo iba a resultar finalmente este documento en beneficio de los asegurados, no solamente en materia de pensiones, sino también en la prestación de salud, pero sobre todo transparentar la administración de una institución tan importante como es la Caja de Seguro Social. Guillermo Cortés, dirigente del movimiento Mundos de Jubilados, nos acompaña esta mañana. Don Guillermo, conocer su impresión y finalmente cómo ha quedado este documento, reiterando que los puntos más importantes que se han resaltado desde el momento de la aprobación en la Asamblea hasta la sanción por parte del presidente ha sido: no hay aumento de la jubilación hasta dentro de 7 años, cuando una comisión que debe instalarse se encargaría entonces de hacer la revisión necesaria. Bienvenido. Así es, buenos días, licenciada Castalia. Bueno, nosotros como Movimiento Mundos hemos estado frecuentemente, incluso en la Asamblea, dándole seguimiento al proyecto 163, que ahora es ley 462. Creemos que era necesaria la ley porque en el Seguro Social se requieren muchos cambios. Cambios, por ejemplo, como el que se ha dado ahora hacia lo que es la Junta Directiva. Cambios en lo que es ahora la oportunidad, y esto es un mensaje a Dinomon directo: póngase a trabajar. Ahora tiene la oportunidad de una vez por todas de sanear esa institución. Es más, él mismo lo ha manifestado. Hay 27 sindicatos dentro del Seguro Social. Y el Seguro Social, en base a todo este tipo de organizaciones, han llevado al seguro donde lo llevaron. Entonces, sí era necesario. El tema del aumento de la edad de jubilación. En el proyecto, en la ley, no se contempla aumento de la edad de jubilación. Sin embargo, habría que discutir la parte técnica, que es de cómo te vas a pensionar de ahora en adelante. Ese es el tema que consideran muchos como principal. En cuanto a los jubilados y pensionados, logramos como Movimiento Mundos que se mantuviera la cartera de préstamo a los pensionados y jubilados. Atención en este tema, que la cartera de préstamo sea realmente para los pensionados y jubilados, no para el funcionariado. Ese es un tema. ¿Eso hasta este momento era así? Bueno, según tengo entendido, sí. Y ahí era donde decía en un momento Dinomon que estaba mal llevado el sistema. Pero bueno, ese es algo que él tendrá que entrar a profundidad a definirlo, ¿no? En cuanto al ajuste a las pensiones, logramos que se eliminara la intención de darnos ajuste a partir del 2029. Ahora los ajustes serán de acuerdo al artículo 192 modificado, todos los años calendario en el 1 de junio. O sea que a partir del 2026 vamos a tener el 1 de junio el aumento a las pensiones. ¿Y se estableció en cuánto? Okay. Porque esa era la otra. Basado en el índice de precio al consumidor, el IPC. Sin embargo, en el artículo sí se lo manifesté incluso a Dana Castañeda, presidenta de la Asamblea, que nos limita a un máximo de 3%. Por ejemplo, si el índice de precio al consumidor cerrase X años en 3.4%, nada más nos van a dar 3% de ajuste. Esa partecita no nos agrada mucho, sin embargo, se aprobó y está ya como ley de la República, que es lo importante. Esos son logros del Movimiento Mundos de Jubilados y Pensionados. Y hay un tema que a mí me ha preocupado mucho, licenciada. El artículo 101 se modificó. En el artículo anterior, de acuerdo a la ley 51, un 10% del enorme negocio de la fibra óptica ingresaba a los fondos del Seguro Social. Sin embargo, ahora desapareció esa figura, cuando lo único que había que hacer, dado a que los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas insisten en que la fibra óptica no ha rendido nada, cambiar la terminología. Cualquier tipo de tecnología que se utilice para brindar los servicios de Internet y demás, tendrá que dar el 10% a la caja. ¿Por qué lo quitaron? ¿Quién lo quitó? Porque eso llama mucho a dudas.
Y aquí yo veo que hablan de la edad y hablan del análisis para pensionarte. Sin embargo, de este tema que rinde mucho chen, que es el término famoso. ¿Usted considera que no se debió haber eliminado, sino que se debió haber ampliado? Debió haberse cambiado la terminología en el propio contenido del artículo, en el numeral, creo que era el numeral 20. Sin embargo, no se hizo. Entonces, alguien falló en eso y se han concentrado. Y cuando hablo de esto, obsérvese, la empresa X te ofrece un servicio y te dice 600 megabytes por segundo. ¿De qué? De fibra óptica. Pero el Ministerio de Economía, inclusive en la Asamblea, en la discusión, un funcionario dijo, no, es que la fibra óptica no nos da ni un centavo. Entonces, ¿por qué lo pusieron en la ley del 2005? ¿Por qué no lo mantienen ahora cambiando la terminología? Que eso rinde muchos millones. Entonces le dejaron la puerta abierta para que piratas y corsarios sigan saqueando al pueblo panameño. Eso no puede ser. Entonces, yo creo que el análisis de cómo te jubilas y demás lo hará en su momento el propio y es un proceso que debemos iniciar para poder entender cómo ha quedado el documento. Sin embargo, hay insatisfacciones por parte de algunos sectores que han iniciado movilizaciones, marchas y advertencias de paro con respecto al resultado de esta normativa. ¿Ustedes qué consideran? Es importante ese tema. Primero, porque el viernes se anuncia un paro, 24 horas de advertencia, porque estos grupos todos lo advierten, todos lo amenazan. Los educadores. Ese grupo de educadores que está en estas manifestaciones y que va a ir a huelga, por primera vez debe descontárseles el salario. Eso es una canallada que es imperdonable hacia el padre de familia, que hace un gran sacrificio para tener a sus hijos en las escuelas, en los colegios, sobre todo en las escuelas públicas. Pero estos señores, como su posición es radical y politiquera, porque tengo que decirlo, si quieren el poder, vayan a las urnas. Este pueblo no está preparado para ustedes. Y cambien entonces el modelo económico y todo lo que quieran cambiar. Pero yo para nada puedo estar de acuerdo con posiciones radicales. Ustedes han observado como periodistas que el Movimiento Mundo se ha mantenido en la lucha. Tenemos un par de artículos que contemplan beneficio para nosotros y no que, por ejemplo, decía Chapman que nos iba a ajustar a partir de 2029. ¿Y qué piensan ustedes con respecto al planteamiento de estos sectores que sostienen que bien, ahora hay que entender las nuevas fórmulas que se han aprobado en la ley? Sin embargo, los salarios actuales, al final, los cálculos no dan para que los panameños tengan derecho a una pensión justa. Bien, mire, ese tema también lo he analizado un poco dentro de mis posibilidades, porque a veces no tengo mucho tiempo para estos asuntos muy técnicos que hay que meterse a profundidad. Sin embargo, eso es cierto. En Panamá hay que buscar alguna fórmula para mejorar los salarios y que la gente pueda entonces aspirar a un mejor retiro. Pero ¿qué pasa? Que en Panamá, yo tengo que decirlo, y este es un llamado al presidente Mulino, adopte las palabras de un presidente en el área: si no se la roban, alcanza. Es que en Panamá estamos hastiados de tanta corrupción. Y no es que seamos unos puritanos. Sin embargo, yo creo que al país lo ha ido acabando poco a poco la corrupción. Aquí hay demasiada cosa que hay que... Mire, el Contralor dijo que de los 20 y tantos millones del asunto portuario se había puesto en cero. Entonces yo me pregunto, ¿quién hizo eso? Es igual que lo que mencioné hace un rato. ¿Por qué sacar el sistema técnico que se utiliza para brindar, por ejemplo, el servicio de Internet y no darnos un porcentaje de ese gran negocio millonario a la caja de seguro? Sí dijo Dinomón y todos que lo que falta es plata. Bueno. Entonces, ese es un tema muy interesante. Y bueno, estamos empezando apenas a conocer cómo ha quedado ya esta ley de la República. En un par de meses conoceremos también las dimensiones de lo que se empiece a aplicar y vamos a entender en algunos pocos minutos algunos aspectos importantes de esta ley. Para ustedes, ¿era necesario la reforma? De repente no se tocará el tema con el propio Dinomón, sin embargo, en la ley ya permite
el movimiento de ese personal que no es necesario, ya permite la adquisición de medicamentos de manera urgente. Entonces yo espero que dentro de poco tiempo podamos tener en las ventanillas el CI famoso, porque hasta hoy no es así. Entonces, al ministro Boyd, a Dinomón y al propio Chapman, pónganse a trabajar. Ya tienen la ley, ya tienen algún tipo de herramienta para poder avanzar, que las inversiones, mire, ese es un tema que muy poca gente le ha escuchado conversar. Las inversiones, yo quiero saber si el Banco Nacional o la Caja de Ahorro en algún movimiento financiero nos va a poder dar, por ejemplo, 5.8%. Lo dudo mucho. Vamos a ver qué pasa. Don Guillermo, un placer tenerle con nosotros acá en nuestro informativo. Más adelante, reitero, conversaremos con el director de la Caja del Seguro Social, Dinomón. Hay más que compartir, siendo ya las 6 de la mañana, 51 minutos.